Nattåget till Stockholm i natt. Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es el diario de Haciendo el Sueco. Hoy ya es lunes de madrugada, 26 de agosto de 2024, y te voy a contar aquí, en este capítulo de hoy, pues por qué he dejado de consumir podcast, o mejor dicho, por qué he reducido el tiempo de escucha de podcast para mi salud mental. Yo llevo escuchando podcast pues desde el 2005. Y en un principio pues uno se podía terminar los podcasts tranquilamente y te quedabas con ganas de más, y lo que hacíamos muchos, yo entre ellos, pues como nos sobraba el tiempo, entre comillas, pues hacíamos podcasts, y pues tenía un montón de podcasts y mucha gente tenía varios podcasts porque el tiempo de escucha pues era corto y te quedaba tiempo pues para hacer tus podcasts, porque no existían esos podcasts de la temática que tú querías hacer. Ahora, pues todo al revés. Bueno, ahora hay muchos podcasts y no te los puedes terminar, es que es imposible. Ya hay tanto contenido que no hay manera de terminártelos. ¿Qué pasa? Pues que se te acumulan, y en mi caso, pues escucho podcasts pues desde que me levanto hasta que me voy a dormir. Bueno, casi desde que me voy a dormir. Y cuando pues estás en un tiempo de ansiedad, pues lo que pasa es que tu tiempo que deberías de pensar y meditar y estar un poco más centrado en tus cosas, en tu mente, pues tu mente divaga, y cuando llega la noche, cuando ya no hay nada que escuchar porque te tienes que ir a dormir, es cuando todos tus pensamientos vuelven y no puedes dormir. Y eso es lo que me ha estado pasando. ¿Solución? Pues en estos tiempos de que estoy solo, y o estoy paseando a Rico, o estoy haciendo cosas no monótonas, sino cosas de tranquilidad, pues he preferido pues dejar de escuchar podcasts. Y la escucha de los podcasts, pues hacerlos en momentos pues que ya haya tenido mi momento de pensar del día, y también en momentos de tareas de la casa, que eso sí, por ejemplo, pues puedo estar ocupado haciendo cosas y puedo estar escuchando, eso sí, pero el estar solo, tiempo de meditación, pues prefiero tiempo de meditación, tiempo de pensar, tiempo de silencio para pensar mis cosas, en vez de estar metiéndole podcast en mis oídos. Eso, claro, son menos horas de escucha de podcast diario. Y lo que he hecho también ha sido de suscribirme de algunos podcasts, sobre todo de radio que hacían podcast, porque al final me he dado cuenta que por ejemplo, hay un programa de radio con muchos oyentes, creo que es el número 1 en España, pero que al final escuchas el programa y el 80%, el 75%, digamos, pues es gente o colaboradores que lo único que hacen es leer de la Wikipedia. A ver, digo Wikipedia como podía ser de una enciclopedia, da igual. Pero es gente que lo único que hacen es leer un guión que han escrito basado en contenido que hay en internet, o que no hay nada original, que no hay ningún sentimiento. Así que son podcasts que no me aportan, no encuentro nada interesante de este tipo de contenido, y pues para que alguien me esté leyendo la Wikipedia, pues prefiero escuchar un podcast de alguien pues que me comente cosas de su día a día, de su vida, de sus pensamientos, de su experiencia, de sus vivencias, que quizás sí que tengan algo que ver con algo que saque de la Wikipedia, pero que haya algo personal. Pero cuando no hay nada personal, pues mi tiempo prefiero, ya digo, dedicarlo a la gente que me aporta algo personal, algo de esa persona, de ese podcast. Y bueno, pues voy notando que sí, que voy teniendo más tiempo para pensar, y luego llega la noche y estoy más centrado para dormir, en vez de estar pensando qué es lo que tengo que hacer mañana, qué se me ha olvidado, etcétera, etcétera, etcétera. Ya digo, que llevaba unos días y semanas que dormía entre 3 y 5 horas de lunes a viernes. Y eso, bueno, de domingo a jueves. Y claro, eso no es bueno para la salud. Y si hay que quitar de escuchar ciertos podcasts, pues se quita.
y de momento lo agradezco. Eso no quiere decir que cuando ya esté todo bien, pues vuelva a escuchar los podcasts más de forma compulsiva, pero ahora de momento es lo que necesito. Pues nada, muchísimas gracias por este tiempo que has dedicado a compartir conmigo y nos escuchamos o nos vemos, mejor dicho, nos escuchamos muy pronto. Eso sí, muy pronto. Hasta luego.